Hay un verso que es bien contundente en la palabra, que cuando lo leemos de primera intención, pues pensamos que muy bien, el verso es cierto y yo sé que es cierto, yo lo conozco, pero cuando nos profundizamos en la palabra, nos damos cuenta que ese verso es un verso contundente, porque está relacionado con la fe. Y como hemos estado enseñando cómo funciona la fe, queremos traer esta enseñanza que es sencilla, pero es profunda y tiene que ver con la fe. Como hemos aprendido que la fe solamente funciona cuando Dios interviene y que muchos se creen que porque tienen fe pueden ejecutar la fe para hacer obra en oración, en petición de que Dios intervenga, la fe no funciona así. La fe funciona cuando Dios interviene. Si Dios no interviene, no funciona nuestra fe. Y hablo de nuestra fe. Para que nuestra fe funcione, tiene que estar atachada, integrada, amarrada, comprendida, unida a la fe de Dios. ¿Y cuándo es que la fe de Dios interviene? ¿Cuándo es que la fe de Dios se manifiesta? Cuando Dios decide entrar en acción, tan sencillo como eso. Si Dios no entra en acción, nuestra fe no puede hacer nada. Nosotros sí podemos orar por deseo propio y pudiera ser que Dios se integre, pero no es la forma correcta. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es entrar en contacto con Dios para entrar en un diálogo y averiguar qué Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es clave. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? En base a las instrucciones de Dios es que nos debemos de mover, porque nosotros no movemos a Dios diciéndole: Dios, camina detrás de mí, vente, vamos para allá, vamos a hacer esto. No es así. Se supone que estemos en todo momento buscando comunión con Dios, preguntándole a Dios: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres hacer con esta persona? ¿Qué quieres hacer ahora con esta petición que me ha llegado a mí para orar, para intervenir? ¿Qué tú quieres hacer? Dios te dirá qué es lo que Él quiere hacer. Te dará las instrucciones y cuando tú sigas las instrucciones, estás caminando en fe. Si no actúas de esa forma, no estás caminando en fe. Caminar en fe es caminar bajo la dirección de Dios, bajo la orden de Dios. Si no hay orden de Dios presente, si no hay instrucción de Dios presente y la instrucción que hay es la tuya, la decisión que tú tomaste, no necesariamente está Dios. Puede ser que Dios en su misericordia haga acto de presencia, pero no es el orden correcto. Eso en fundamento es la fe, pero hay algo más allá. Hay unos versos mucho más profundos, mucho más abarcadores, mucho más terribles, como le hemos puesto por título a este video, el verso más contundente de la palabra de Dios para los hombres es el que vamos a leer ahora. Miren este verso que encontramos en Romanos capítulo 14, verso 23, y estamos leyendo de la Reina Valera del 60, que es una de las versiones, es una de las traducciones más fieles al original. Hay que tener cuidado con otras traducciones porque hay algunas palabras que desvían el mensaje central de la palabra. Por eso es bueno estudiar varias versiones y no dejarse llevar por una sola. Este verso, en Romanos 14, 23, dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este es un ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo
en donde dice que todo el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Este es un ejemplo, pero el final del verso es contundente y refiere una expresión de cómo es cuando nosotros no actuamos en fe. Y dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora vamos a ver por qué todo lo que no proviene de fe es pecado. Nosotros somos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Y si tenemos un Padre que nos da instrucciones, que nos tiene una palabra, que nos tiene ordenanza, que nos tiene mandamientos, esos mandamientos hay que obedecerlos, claro que sí. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, es quien nos dice cómo debemos de comportarnos. Y si no estamos en armonía con su palabra, no estamos con Él. Y si no estamos con Él, estamos con el otro. Por eso dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si no proviene de fe es que Dios no está presente. Eso es a lo que se refiere. Si no proviene de fe es que Dios no está presente. Este verso nos deja saber que nosotros tenemos que vivir en todo momento buscando estar en comunión con Dios, estar en diálogo con Dios, buscar direcciones de Dios, y Él como nuestro Padre nos guiará a toda luz y toda verdad. Por eso es que tenemos que estar caminando en fe en todo momento. No podemos caminar por cuenta propia. Cuando caminamos por cuenta propia no estamos caminando por cuenta de Dios, y si no estamos caminando por cuenta de Dios, no estamos caminando en fe. Por eso todo lo que no proviene de fe es pecado. Toda conducta, todo caminar, todo acto que no proviene de Dios es pecado. Eso es a lo que se refiere. Es una palabra contundente y nos enseña que tenemos que estar buscando en todo momento su dirección. Por eso la palabra dice, orad sin cesar. Orad en todo momento. Y sí se puede estar orando en todo momento. Y hay en unos momentos dados que posiblemente estamos concentrando en algo, pero estamos concentrándonos en lo que Dios nos mandó a hacer. No que estemos concentrándonos en algo que Dios no nos mandó a hacer. Eso también es bien importante. Porque en unos momentos podemos estar concentrándonos en un trabajo, pero estamos realizando la obra que Dios nos mandó a hacer. Estamos mandando a que se manifieste lo que Dios quiere que se manifieste en nosotros, y estamos obrando en favor de lo que Dios nos está ordenando. Por eso muchos hombres murieron porque caminaban en fe. ¿Entiendes eso? Algunos fueron aserrados porque caminaron en fe. Por la fe fueron aserrados. Por la fe vieron la muerte. No todo es, Señor, dame una casa. Señor, dame esto. Señor, dame bendiciones. Bueno, esas cosas son buenas. Pero lo importante es caminar en fe. Dios te dejará saber qué es lo que Él quiere que tú hagas. Dios te guiará en todo momento, y si así estamos, dejándonos guiar por Dios, estamos caminando en fe en todo momento, sea para donde sea. Y cuando digo sea para donde sea, es sea camino a donde sea. Ya les dije, algunos encontraron la muerte porque caminaron en fe. Esas cosas no se enseñan, pero tengo que enseñártelas porque es palabra de Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de Dios es pecado. Todo lo que no proviene del mandato de Dios es pecado. Todo lo que no está alineado con lo que Dios quiere que tú hagas es pecado. Estás actuando con voluntad propia. Y si estás actuando con voluntad propia, no estás actuando en la voluntad de Dios. Dios tiene un camino para cada uno de nosotros en nuestra vida. Ese camino hay que averiguarlo para caminarlo. Señor, revélame qué es lo que tú quieres que yo haga. Dios lo va a hacer. Si no lo está haciendo, quizás es que tú no estás entendiendo la palabra de Dios. Métete más con Dios, porque yo estoy seguro que Dios te va a decir. Hay que buscar de Dios cada vez más
en espíritu y verdad, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene por instrucción de Dios es pecado. Puede que tú estés trabajando en un lugar que Dios te llevó, sí, estás trabajando en lo que Dios te dijo, estás caminando en fe, estás concentrado en tu trabajo, pero estás concentrado en el trabajo que Dios te dijo que realizara. Entonces, estás caminando en fe. ¿Viste? Algunos encontraron la muerte porque caminaban en fe. Meditan eso. Este verso en el original, que es la palabra original, como les dije ahorita, las demás son traducciones. El original en griego, en Romanos 14:23, dice así: pero el que dudando, la duda es contraria a la fe, pero el que dudando, si alguna vez come, ha sido condenado porque no procedente de fe. Si hay duda, si dudas en algo que estás comiendo, en algo que Dios te mandó a hacer, y esto es un ejemplo, no necesariamente es en este momento dado cuando aplica este ejemplo. Si estás dudando en algo que, que, que Dios te mandó a hacer, estás matando la fe. Si estás matando la fe, no estás en armonía con Dios. Hay que tener cuidado. El verso continúa diciendo: todo lo cual no procede de fe, pecado está siendo. Si viene la duda mata la fe. La fe viene de Dios. Si hay duda, estamos negando a Dios en ese momento dado. ¿Vieron la profundidad de esta palabra? Todo lo cual no procede de fe, pecando está haciendo. Todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de la orden de Dios es pecado. Cuando estemos en el reino de los cielos, que Dios quiere que hagamos algo, no estamos atentos y no atendemos a Dios. ¿Usted se imagina cómo será esa conducta tan extraviada de la verdad? Eso es algo que es solamente un ejemplo. Pero usted se imagina un ser que haya llegado al reino de los cielos, a vivir con Dios por la eternidad, que Dios quiera decirle algo y él esté mirando para el lado, no le preste atención, y Dios hablando y él pensando en otras cosas. Y Dios le dice: ve y haz tal cosa, y él estaba pensando que quería ir al río a ver los peces, o que quería ir a jugar con unos animales más allá abajo, en algún lugar en el reino de los cielos. No le prestó atención a Dios. Aquí es igual. Usted en ese ejemplo lo realiza bien claro. Imposible que yo desobedezca a Dios. No, Dios quiere que yo haga. ¿Cómo me voy a ir yo a jugar con unos animales o al río a ver los peces? Imposible. Aquí es igual. Aquí sí pasamos más trabajo, pero es igual. Si Dios quiere que tú hagas algo y no lo haces, no estás actuando en fe. Y no actuar en fe es pecado. No actuar en fe es desobedecer a Dios. No actuar en fe es fallarle a Dios. Tan sencillo como eso. Palabra contundente, pero es palabra de Dios. Aquí hay otro verso que complementa el verso que estamos utilizando para llevar esta enseñanza. El segundo verso, en Hebreos 11:6, en Reina Valera del 60, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe estamos apartados de Dios. Entienda eso, sin fe estamos apartados de Dios. Sin fe no estamos con Dios, porque cuando hay fe es que recibimos la presencia de Dios, Dios con una orden, y nosotros actuamos en armonía con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y no es solamente creer, es estar convencido totalmente de que Dios va a obrar, de que Dios quiere que yo haga tal cosa, de que Dios me está inquietando. Esa comunión hay que buscarla. Algunos dicen: pero es que yo no sé lo que Dios quiere que yo haga. Te tienes que meter más con Dios, es tan sencillo como eso. Dios habla, hay que meterse más con Dios en espíritu y verdad.
Si no estás consciente de lo que Dios quiere que tú hagas, tienes que orar. Quizás estás en un momento de espera y Dios te hablará más adelante, pues esperas en fe. Y cuando es necesario que Dios hable, Dios va a hablar, Dios no se va a quedar sin hablar. Dios nunca se queda sin decir lo que tiene que decir. Por lo tanto, si vivimos en espíritu y verdad, cuando llega el momento de que algo Dios nos quiere decir, lo vamos a escuchar. Pero hay que aprender a comunicarse con Dios. Hay que aprender a entender el lenguaje de Dios que Dios tiene para tu vida. Dios nos habla de muchas formas distintas, a unos de una forma, a otros de otra, pero hay que meterse cada día más con Dios para conocer qué Dios quiere que nosotros hagamos. Y cuando conocemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es que estamos andando en comunión y en la dirección que Dios nos ha establecido, en el camino que preparó para cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es solo creer. Creer es una parte importante, pero hay que vivir en fe, hay que vivir en comunión con Dios, hay que vivir obedeciendo los estatutos, las órdenes, los mandamientos que Dios nos da. Porque los demonios creen y tiemblan. Muchos hombres creen y ni tiemblan. Usted se da cuenta de eso. No es solo creer. Creer es el primer paso. Pero ¿y los otros dónde están? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hay una relación. Es galardonador de los que le buscan. Dios se galardona contigo cuando tú le buscas en espíritu y verdad. Como estos versos son tan importantes, se los estoy trayendo en el original en griego, para que no haya confusión, que son versos contundentes que están en la palabra de Dios. En griego, el original dice en Hebreos 11:6, aparte de fe, imposible agradar bien. En otras palabras, sin fe es imposible agradar bien a Dios. Porque está siendo necesario, porque es necesario, al que viniendo hacia Dios está buscando solícitamente a Él, retribuidor está llegando a ser. Porque está siendo necesario, porque es necesario, al que viniendo hacia Dios, al que está acercándose a Dios, está buscando solícitamente a Él, le está buscando solamente a Él, en espíritu y verdad. Termina el verso diciendo, retribuidor está llegando a ser, recompensa recibirá, en otras palabras. Ese es el original, para que vean que la palabra original lo está diciendo bien claro, porque el original es la palabra directa de Dios, en el idioma que Dios la inspiró. Todos los demás idiomas son traducciones, que algunas están bien cerca de la expresión, por eso me gusta mucho Reina Valera. Otras son muy buenas también, pero en ocasiones cambian algunas palabras porque las quieren actualizar y modernizarlas a los lenguajes actuales y pierden la hermenéutica. No podemos retirarnos de la hermenéutica, eso es un error. Es bueno ir a la Biblia, a la más original, con el sentido original mayor posible, para entender exactamente la verdadera palabra de Dios. Y miren con el verso que termino, lo que he llamado el verso 3, Romanos 8:14, Reina Valera del 60 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A mí en ocasiones me han preguntado personas que están buscando a Dios. Me han preguntado, ¿y cómo yo sé que yo soy hijo de Dios? Les he contestado bien sencillo, si eres guiado
por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Y si eres guiado por el Espíritu de Dios, es que estás buscando la dirección del Espíritu de Dios, estás buscando y gestionando la comunión con Dios, estás buscando conocer qué Dios quiere que tú hagas. Y si tú estás buscando conocer qué Dios quiere que tú hagas y estás obedeciendo lo que Dios quiere que tú hagas, eres hijo de Dios. Y si tienes duda, hay que acercarse más a Dios, hay que crecer espiritualmente. La palabra nos enseña que tenemos que crecer a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Cristo Jesús creció de esta forma, en comunión con su Padre. Cuando Jesús vino a la tierra no sabía hablar. No sabía ni quién era esa mujer que tenía allí que le miraba. Y Jesús en los brazos de ella miraba y poco a poco se fue dando cuenta quién era. Mamá, mami. Y después aprendió María. Y fue aprendiendo. Y fue aprendiendo a hablar. Y fue conociendo la palabra. Y fue creciendo en estatura y conocimiento de la palabra. Nosotros de la misma forma tenemos que crecer en conocimiento de la palabra. No podemos depender de un momento dado que alguien leyó la Biblia y mira, sí, leímos la Biblia. O no podemos depender solamente de los mensajes que escuchamos en las iglesias. ¿Dónde estamos nosotros? Buscando conocer de la palabra. Nos tenemos que meter en la palabra, conocer de la palabra cada vez más. Preguntarle a Dios, Señor, guíame, dirígeme, ilumíname, lléname con tu Santo Espíritu, revélame la verdad, lléname de sabiduría, lléname de conocimiento, lléname de fe, lléname de favor, lléname de mansedumbre, de templanza, de bondad, de amor, el amor que tanto falta, el amor que casi no se ve ya. Lléname, Señor. Mi consejo, busquemos de Dios, busquemos de su dirección, aprendamos a comunicarnos con Dios, aprendamos a dialogar con Dios, aprendamos a conocer qué Él quiere que nosotros hagamos y movámonos según la dirección de lo que Él nos indica que hagamos. Pero busquemos a Dios en espíritu y verdad. No busquemos por ahí preguntando así como superficialmente, podríamos decir como los locos. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y oyeron una voz y cuidado. Hay que vivir en el Espíritu para saber cuándo es Dios que está hablando. Y cómo sabemos cuándo Dios está hablando, cuando estamos viviendo en el Espíritu, cuando nos metemos en espíritu y verdad con Dios, cuando meditamos en su palabra, cuando entramos en comunión con Él, leyendo la palabra, en comunión, en oración, en búsqueda genuina, en espíritu y verdad. Y yo le aseguro que Dios le va a decir a usted qué es lo que usted quiere, qué es lo que Dios quiere que usted haga. Y cuando usted obedezca lo que Dios quiere que usted haga, usted está viviendo en fe. Si no está viviendo así, no está viviendo en fe. Eso lo acabamos de aprender ahora. Así que eso es vivir en fe. Algunos encontraron la muerte porque caminaron en fe. Analice eso. Obedezca a Dios, sea lo que sea. Prepárese para los últimos días, que va a haber mucha persecución. Sea lo que sea, vamos para el cielo. Usted no se preocupe. Empiece a hablar de las profecías, aprenda de las profecías, estudie las profecías. Mi canal en YouTube está lleno de profecías. Ya creo que están bastante completas, que cualquier persona que se ponga a estudiar esos videos se capacita fuertemente en la palabra y se prepara fuertemente con grande conocimiento con lo que viene para que pueda ayudar a los semejantes que necesitan ser preparados. La iglesia necesita ser preparada de una forma contundente. Estamos viviendo en los días más difíciles de la historia. Estamos viviendo en días peores que los que vivió Jeremías. Imagínense cómo está la condición actual de los habitantes sobre la faz de la tierra. Hay que meterse con Dios, que ya pronto viene el desenlace, ya pronto vienen los días finales y estaremos con el Señor por la eternidad después que cumplamos con nuestra misión. Dios le bendiga. La fe nuestra, sin Dios presente dando órdenes, es solamente el 50%. Si nuestra fe está unida
a la orden de Dios, que es Dios en acción, es Dios participando en acción, está en un 100%. Eso es como algunos dicen, esa oración fue en el Espíritu, se me dio Dios. Hay oraciones que no son así. Busque de Dios, busque de Dios, busque de Dios, camine en fe y verá que su vida dará un giro de 180 grados. Dios le bendiga. Esta enseñanza es para beneficio de todos ustedes. No pretendo criticar a nadie, solo pretendo enseñar la verdad. Dios les bendiga.